Imagínate que eres un estudiante de preparatoria al que no le interesa para nada el amor. De hecho, crees en la belleza de los paisajes, por lo que te la pasas tomando fotografías todo el día, hasta que un día aparece una rubia tan linda que te vuelve loquito. Pero no solo es bonita, sino también inteligente y tiene mucha plata, pero nadie se puede enterar. Esta es la historia de Mitsuyoshi Tada, que un día de primavera decidió salir a dar una vuelta para aprovechar el buen clima y tomar algunas fotos de los hermosos cerezos en flor que adornaban los alrededores. Decidió que ese día sería perfecto para capturar la esencia de la estación y se dirigió a uno de sus lugares favoritos, donde siempre le gustaba fotografiar la naturaleza. Sin embargo, su tranquila sesión fotográfica fue interrumpida por una joven con un extraño acento y rasgos claramente occidentales. Ella se acercó a él con una solicitud algo inesperada. Le pidió que le tomara una foto con su cámara. Al principio, Mitsuyoshi se mostró reacio a ayudarla, principalmente porque no hablaba muy bien inglés y no sabía cómo podría comunicarse con ella. Sin embargo, la chica, con una sonrisa amable, le hizo entender que en realidad hablaba japonés perfectamente y que no tendría problemas para comunicarse con él. Aunque al principio fue un poco escéptico, Mitsuyoshi decidió hacer un esfuerzo y ayudarla, a pesar de algunos inconvenientes, como el hecho de que la batería de la cámara de la joven extranjera se agotó por completo. Mitsuyoshi optó por hacer algo amable. Sacó su propia cámara y tomó la foto que ella quería. Decidió usar la tarjeta de memoria de la chica para que ella pudiera conservar la imagen. La joven le agradeció sinceramente por su amabilidad y, después de una breve despedida, se alejó rápidamente sin darse cuenta de que había dejado olvidada su tarjeta de memoria en las manos de Mitsuyoshi. Después de ese breve encuentro, Mitsuyoshi retomó su día con normalidad, disfrutando del proceso de capturar la belleza de la primavera. No pasó mucho tiempo antes de que de manera inesperada, una voz familiar lo interrumpiera. Un pañuelo que el viento había lanzado hacia su rostro lo hizo levantar la vista. Al quitárselo, Mitsuyoshi se dio cuenta de que era la misma joven extranjera que había conocido antes. Ella había regresado para recuperar lo que había olvidado y para agradecerle una vez más por la ayuda que le había brindado. No obstante, la conversación se interrumpió cuando Mitsuyoshi, al notar que ella estaba a punto de acercarse a una zona restringida, la detuvo justo a tiempo. Reconoció ese lugar como el escenario de uno de sus dramas históricos favoritos y le indicó que no se acercara. Poco después, el cielo comenzó a oscurecerse y nubes grises cubrieron el horizonte. La lluvia comenzó a caer sin previo aviso y la joven extranjera se refugió en una pequeña caseta cercana. En ese momento, por pura casualidad, también encontró a una gata blanca que parecía estar buscando refugio de la lluvia. Sin embargo, su suerte no parecía mejorar, ya que se empapó repetidamente debido a una serie de situaciones desafortunadas que se fueron cruzando en su camino. Para su sorpresa, Mitsuyoshi apareció nuevamente. Al notar que ella estaba completamente empapada, no dudó en ofrecerle su paraguas sin pensarlo dos veces. Le preguntó a dónde se dirigía, pero la joven, visiblemente confundida y un poco perdida, no supo qué contestar, ya que no tenía claro su destino. En ese momento, su estómago hizo un sonido ruidoso, revelando que tenía hambre y que la situación no estaba siendo nada cómoda para ella. Mitsuyoshi, al ver lo mal que la chica lo estaba pasando, le propuso que fueran a la cafetería de su abuelo, que estaba bastante cerca de allí. Pensó que podría ayudarla a secarse un poco, comer algo caliente y quizás intentar ponerse en contacto con su compañero de viaje, de quien se había separado accidentalmente. Cuando llegaron a la cafetería, la joven se presentó ante todos de manera tan inesperada que dejó a todos sorprendidos, incluyendo a Nyankovic, el gato de la familia. Resultó que su nombre era Teresa Wagner, y para sorpresa de todos, Nyankovic, que generalmente es muy selectivo con las personas, se comportó de manera increíblemente amistosa y cariñosa con ella, como si ya la conociera de toda la vida. Este hecho fue particularmente notable, ya que Nyankovic rara vez mostraba esa actitud, especialmente con personas como Iyuin Kaoru, quien siempre era objeto de sus ataques. En ese preciso momento, Kaoru entró en la cafetería, y como siempre, fue recibido por el furioso ataque de Nyankovic, quien lo embistió sin piedad. Después de que Kaoru lograra recuperarse del ataque del gato, su mirada se dirigió de inmediato hacia la brillante cabellera rubia de Teresa, que llamó su atención al instante. Sin embargo, antes de que pudiera hacer o decir algo más, fue atacado una vez más, pero esta vez por Alec, la amiga de Teresa, quien al notar las intenciones de Kaoru, no dudó en lanzarse hacia él para defender a su amiga. Una vez que se aclaró el malentendido y las cosas se calmaron un poco, Alec y Teresa decidieron despedirse, ya que aún tenían que ir al lugar donde se hospedaban. Un rato después, ya entrada la tarde, Mitsuyoshi, su hermana menor Yui y Kaoru salieron nuevamente con la intención de tomar más fotos en otros lugares. Sin embargo, en el camino se encontraron
encontraron por casualidad con Teresa y Alec, quienes, debido a un mapa complicado, ya estaban completamente perdidas. Al verlas en esa situación, los chicos decidieron ofrecerles su ayuda. Aunque el mapa era prácticamente un enigma y nadie lograba entenderlo bien, el nombre del hotel donde se alojaban les dio la pista que necesitaban. El hotel estaba justo al lado de la cafetería, por lo que Mitsuyoshi y Kaoru no tuvieron problemas para guiarlas hasta su destino sin mayor complicación. Al día siguiente, Teresa y Alex se presentaron en la escuela como nuevas estudiantes de intercambio. Para sorpresa de todos, fueron asignadas a la misma clase que Mitsuyoshi y sus amigos, convirtiéndose oficialmente en sus nuevas compañeras de clase y, al mismo tiempo, en las nuevas vecinas de quienes ya habían conocido el día anterior. Esto marcó el inicio de una nueva etapa para todos ellos, llena de nuevos encuentros y experiencias. El día comienza de una manera un tanto peculiar para Teresa y Alec. Ambas se encuentran ante el tradicional desayuno japonés que incluye natto, un alimento que para muchos es indispensable en una mañana japonesa. Teresa observa el platillo con una mezcla de curiosidad y algo de sorpresa. Aunque le parece algo raro, en general no le desagrada tanto. Sin embargo, Alec no tiene la misma suerte. El olor del natto la invade por completo y no puede evitar hacer una mueca de desagrado tan pronto como lo huele. Para ella, el aroma del natto es simplemente insoportable, casi como si fuera el mismo diablo en forma de comida. Mientras Teresa trata de ocultar su propia incomodidad de manera discreta, Alec no puede hacer nada al respecto. La batalla está perdida desde el primer bocado y no tarda mucho en dejar el platillo a un lado. A pesar de eso, logra tragar algo, pero es evidente que el desayuno no es lo suyo. A pesar de sus esfuerzos, parece que la comida no está hecha para su paladar. Tras esa experiencia un tanto deliciosa, las dos chicas se preparan para ir a la escuela. A medida que se dirigen hacia el instituto, notan que, junto con Alec, son el centro de todas las miradas. No es de extrañar, considerando que son las famosas estudiantes transferidas del extranjero. Los estudiantes las observan, algunos con disimulo, otros sin poder evitarlo, pero en general intentan no hacer demasiado ruido al respecto. Aunque las chicas intentan caminar con naturalidad, no pueden evitar sentirse incómodas bajo el peso de todas las miradas. El ambiente en la escuela las recibe con una mezcla de curiosidad y sorpresa, algo que provoca una ligera sensación de nerviosismo. Teresa y Alec, al principio, intentan actuar con calma, pero la presión de ser el foco de atención se siente constantemente sobre ellas, como una carga invisible mientras avanzan por los pasillos. Cuando finalmente llegan a la escuela y las clases terminan, una de las chicas de la clase, Hasegawa Hinako, se acerca a ellas con una sugerencia. Les comenta que como parte de la tradición escolar deben unirse a un club, ya que es un requisito fundamental en la escuela, uno que no pueden evitar. Sin muchas opciones a la vista, las chicas aceptan, y con la ayuda de Hinako, comienzan su exploración por los pasillos en busca de un club que les interese. Después de recorrer varios lugares, finalmente llegan al club de fotografía. En ese momento, parece que tienen suerte, ya que el club está en plena reunión, y el presidente del club, Sugimoto Hajime, está explicando el tema del mes de mayo, la primavera. Teresa y Alec escuchan atentamente, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que tal vez no deberían haberse metido en ese lugar, ya que no tenían idea de lo que realmente estaban a punto de hacer. A punto de rendirse y darse por vencidas, Kaoru, uno de los miembros del club, se acerca a ellas y con su típica actitud les explica un poco más sobre lo que hace el club. Aunque la primera impresión no fue del todo alentadora, Teresa y Alec deciden quedarse y probar suerte. Después de todo, la fotografía podría ser algo interesante, aunque no sabían qué esperar. Kaoru les asegura que en el club tienen una tradición llamada "si tomas una buena foto, ganas". Esto suena divertido y algo intrigante, por lo que las chicas deciden seguir adelante y unirse al reto. Para hacer que las cosas sean aún más interesantes, necesitan la ayuda de Yamashita Kentaro, un primer año con una personalidad bastante peculiar. Kentaro tiene una actitud enérgica y desbordante, similar a la de un perro, siempre en movimiento y lleno de energía. Es el tipo de persona que no puede quedarse quieta ni un segundo, siempre buscando algo que hacer. Con las reglas explicadas por Tada, otro miembro del club, se forman dos equipos. El equipo A está compuesto por Mitsuyoshi, Teresa y Kentaro, mientras que el equipo B incluye a Alec, Kaoru, Hinako y Hajime. Todo está listo y finalmente la competencia da comienzo. La dinámica es sencilla. Cada equipo tiene que cambiar de lugar cada 15 minutos y capturar la mejor foto posible en ese tiempo. Mientras se mueven de un lugar a otro, la competencia se convierte en una especie de caza fotográfica, donde cada equipo debe aprovechar al máximo las situaciones que se les presentan en el entorno. La verdadera prueba no es solo tomar una foto bonita, sino encontrar algo único y especial que capture la esencia del momento. A medida que avanza el tiempo, ambos equipos se esfuerzan al máximo. Las fotos que toman no solo capturan momentos de risas y diversión, sino también imágenes artísticas e incluso algunas escenas completamente desbordadas de locura. Mitsuyoshi y Teresa, junto con su equipo A, parecen
parecen bastante relajados mientras disfrutan del proceso, tomando fotos sin preocupaciones. La energía que Kentaro aporta al grupo hace que todo sea mucho más divertido de lo que al principio parecía. Por otro lado, el equipo B con Kaoru y Alec está más enfocado, pero también saben disfrutar del momento, aprovechando cada oportunidad que se les presenta. Al final, cuando llega el momento de revelar la foto ganadora, todos se reúnen para ver cuál ha sido la mejor captura. La mejor foto resulta ser una en la que Teresa y Mitsuyoshi están riendo a carcajadas, tomada por Alec. Curiosamente, aunque la foto capturada por el equipo A es la más divertida y original, el equipo B termina llevándose el premio. A pesar de no ganar, el ambiente se relaja rápidamente, y todos parecen conformes con el resultado, ya que lo que realmente importa es haberse divertido y haber compartido un buen momento juntos. Tras la competencia, Teresa y Alec deciden unirse oficialmente al club de fotografía, lo que representa un paso importante en su adaptación a la vida escolar en Japón. Ahora forman parte del grupo y están listos para aprender más sobre fotografía. Para celebrar su incorporación al club, los miembros deciden ir al café de los abuelos de Mitsuyoshi. Allí se encuentran con Yui, su abuelo, y Nyanko Big, el gato de la familia. Es un encuentro cálido y relajado, donde todos disfrutan de buena compañía, deliciosa comida y sobre todo la sensación de pertenecer a algo más grande, el club de fotografía. Es uno de esos momentos agradables que refuerzan la idea de que todo el esfuerzo y la adaptación valen la pena, ya que han encontrado un lugar donde realmente pueden sentirse parte de algo especial. Nyanko Big, con su personalidad siempre tan activa, tenía una misión muy clara en mente esa mañana: despertar a Mitsuyoshi, y vaya que lo hizo a su manera. Comenzó con suaves caricias con sus patitas y su cabezota, frotándose contra su rostro y maullando de forma insistente. Sin embargo, cuando esto no surtió efecto, el gato optó por su último recurso. Con una rapidez sorprendente, saltó directamente sobre la cara de Mitsuyoshi. Entre maullidos y algo de caos, finalmente consiguió su objetivo. Mitsuyoshi se levantó, todo despabilado y algo desorientado, pero rápidamente lo llevó hacia la cocina para alimentarlo. Una vez que Mitsuyoshi fue bien alimentado, Nyanko Big, como buen gato, dejó que su instinto felino lo guiara. Mientras merodeaba por la casa, se encontró con un aroma familiar, uno que le hizo agudizar el olfato. El olor inconfundible del pescado provenía de la habitación donde se encontraban Teresa y Alec. Sin pensarlo dos veces, Nyanko Big se lanzó en dirección a la fuente de esa deliciosa fragancia. Sin embargo, debido a su mala forma física, no pudo alcanzar el balcón a tiempo, y antes de llegar, el pobre gato tropezó y cayó al suelo, dejando escapar un maullido desafortunado. El gato no había logrado acercarse lo suficiente para disfrutar de su tentadora presa. Cuando Teresa y Alex se enteraron de lo sucedido, se apresuraron a ver cómo estaba Nyanko Big. Al encontrarlo en el suelo, un poco adolorido y desorientado, se sintieron aliviados al comprobar que, a pesar de la caída, no parecía haber sufrido ningún daño grave. Entre risas y caricias, lo levantaron con cuidado, asegurándose de que estuviera bien antes de seguir con sus actividades. Mientras tanto, en la cafetería, Mitsuyoshi se encontraba solo. Al ver esto, Teresa y Alec decidieron acercarse para hacerle compañía. No fue una decisión tomada a la ligera, sobre todo después de que Teresa, con su cara tan seria y determinada, mirara a Alec, quien no pudo evitar ceder ante la mirada de su amiga. Fue como si la expresión de la rubia hablara por sí sola, transmitiendo la urgencia y la importancia de la situación. Todos sabían que había algo más detrás de esa insistencia. Justo cuando las puertas de la cafetería se abrieron, el primero en llegar fue Kaoru. Apenas se acomodó en su mesa y pidió su bebida, se dio cuenta de que había dos nuevas personas en el lugar. La sensación de novedad llenó el ambiente y poco a poco, otros clientes comenzaron a llegar también. Entre ellos, un hombre con una mirada intimidante, un cliente habitual, una pareja de ancianos que se notaban muy cómodos en su pequeño rincón y una joven pareja disfrutando de su cita. Todo el mundo, de alguna manera, se sintió atraído por el encanto del lugar, como si esos 8 segundos de mirada furtiva pudieran cambiar el ambiente. Cuando el bullicio comenzó a disminuir y la atmósfera se volvió más tranquila, Mitsuyoshi y las chicas tomaron un pequeño descanso, disfrutando de un café caliente. Era el momento perfecto para relajarse y Teresa aprovechó la oportunidad para repartir unos chocolates especiales entre ellos. Estos chocolates estaban diseñados para derretirse suavemente en la bebida, añadiendo un toque dulce y reconfortante al descanso. Aunque al principio Tada no era muy aficionado a lo dulce, al probar un trozo, cambió de opinión y aceptó el sabor, demostrando que a veces lo inesperado puede ser increíblemente agradable. Después de ese pequeño descanso, Nyanko Big salió a patrullar la zona, como siempre. Con su andar seguro y confiado, el gato caminaba por la casa con paso firme. En su recorrido, se encontró con el abuelo de Mitsuyoshi, lo que llevó a una breve pero entrañable conversación entre ambos. Era como si el gato, siempre tan animado y lleno de energía, supiera que debía respetar el vínculo especial entre el abuelo y la familia, como un miembro más de la casa. Más tarde, en la reunión del club de fotografía,
primavera, el ambiente se volvió aún más relajado y agradable. Kaoru tomó la palabra y comenzó a contar la historia de cómo conoció a Mitsuyoshi, recordando aquellos días más sencillos de su vida. También aprovechó la ocasión para compartir una anécdota divertida sobre cómo adquirió su miedo a los kappa, esos mitológicos seres acuáticos. Entre risas y miradas cómplices, la historia de Kaoru se convirtió en parte de la memoria colectiva del grupo, y Yuin, que había estado muy atento a los detalles de la conversación, también aportó su versión del pasado, mientras el brillo del agua en las ventanas hacía que Teresa recordara un episodio similar que vivió junto a Alec. Fue uno de esos momentos mágicos donde el pasado y el presente se entrelazan de manera natural, dejando un sabor a nostalgia y aprendizaje compartido. Justo cuando la reunión parecía estar a punto de terminar, apareció Cherry, una gata blanca con una mirada tan intensa como serena. En ese instante, Nyankovic, siempre en busca de algo especial, quedó completamente hipnotizado por sus ojos. Durante esos breves 8 segundos, el gato miró fijamente a Cherry, como si el tiempo se detuviera en ese instante. Con el corazón palpitante, o mejor dicho, con su instinto felino en máxima alerta, Nyankovic saltó hacia Cherry, intentando cumplir su misión amorosa, pero como siempre, su falta de forma física se interpuso en su camino. No logró alcanzar a Cherry, pero el momento fue cómico y tierno a la vez, dejando a todos los presentes sonriendo ante la persistencia y la tenacidad del felino. El tema de primavera finalmente se cierra en el club de fotografía y todos están emocionados revisando las fotos que Kaoru enviará al concurso. La atmósfera está llena de concentración y risas, mientras todos examinan cuidadosamente cada imagen. Sin embargo, la calma se ve interrumpida por la entrada inesperada de Pin Senpai. Con una energía que lo caracteriza, irrumpe en la sala con una noticia que captura al instante la atención de todos. Va a poder ver a su ídol Hina en persona, y no solo eso, sino que el evento será exclusivo, solo para 100 personas afortunadas. La emoción se apodera del grupo, pero hay un pequeño detalle que cambia las cosas. Hajime, el chico del club, no es precisamente un experto en hablar con chicas, y ahora tendrá la oportunidad de interactuar con la mujer que más admira. Entre risas, los chicos no tardan en recordar aquel día cuando Pin Senpai intentó tomar fotos de una mujer durante el reclutamiento de nuevos miembros. La broma sobre ese episodio crea un ambiente relajado, y todos deciden ayudar a Hajime a prepararse para este gran momento. Aunque los consejos que le dan son un tanto locos y no siempre muy prácticos, la intención es buena. La situación no es fácil, y aunque los chicos intentan mantener el tono ligero, se nota que todos están un poco nerviosos por Hajime. Entre bromas, él se dedica a practicar su saludo con Hinako, que se presta a ser su modelo para los ensayos. Cada intento de Hajime es una mezcla de nervios y torpeza, pero todos disfrutan del proceso y se sienten orgullosos de ver sus esfuerzos. Al día siguiente, durante la clase de gimnasia, Teresa se distrae mientras corre y, en un intento por evitar una colisión con Hina, termina empujando accidentalmente a Hasegawa. Aunque el golpe no es grave, provoca un pequeño caos que obliga a las tres a ir a la enfermería. Mientras están allí, Magritte, como siempre, no puede evitar soltar una de sus observaciones características. Menciona que Hinako es, en realidad, la ídol Hina, y que había sabido desde el principio que la había reconocido. Lo curioso es que para Magritte había sido muy obvio. Nadie en el grupo se lo esperaba, pero la revelación da un giro inesperado a la situación. Ahora, la emoción y los nervios aumentan, ya que el grupo tiene aún más razones para sentirse nervioso por lo que está por suceder. Finalmente, el gran día del evento llega. Pin Senpai aparece con un atuendo tan peculiar que no pasa desapercibido para nadie. El ambiente, que ya estaba animado, se vuelve aún más entretenido cuando Kaoru, Mitsuyoshi y Yamashita deciden organizar una pequeña competencia. El que pierda tendrá que cambiarse de ropa con Hajime. La situación, que comienza como una broma, termina contada siendo el desafortunado que pierde, y acaba vistiéndose con algo completamente diferente a lo que había planeado para el evento. La diversión y las risas alivian un poco la tensión que Hajime había estado sintiendo, aunque todavía sigue nervioso por lo que está a punto de suceder. Cuando llega el momento en que Hajime puede saludar a Hina, todo parece volverse aún más real. Sin embargo, algo crucial ocurre. La carta con todo lo que había planeado decirle se queda en su casa. Esto lo pone aún más nervioso y su ansiedad aumenta considerablemente. A pesar de sus temores, Hina lo recibe con una calma sorprendente y, en un intento por calmarlo, le habla de manera tranquila. Sus palabras ayudan a suavizar un poco los nervios de Hajime, aunque no logran quitarle completamente el miedo escénico. Con el tiempo avanzando rápidamente, cuando parecía que finalmente iba a tomar la mano de su idol, le avisan que su tiempo se ha agotado. Esto lo descoloca un poco, pero no se rinde. Vuelve a acercarse a ella para despedirse y finalmente decirle lo que había planeado decir. A pesar de la presión del momento, lo logra, y el evento termina con un gran alivio para él. Después de la emoción del evento, todos se reúnen
reúnen en la cafetería Tada para celebrar que Hajime logró conocer a su ídolo en persona. El ambiente es relajado, lleno de bromas y comentarios sobre lo que sucedió, mientras todos comparten sus impresiones. Pin Senpai, que no puede contener su entusiasmo, llama a Hinako para agradecerle por el consejo que le dio cuando estaba tan nervioso. Aunque es un gesto pequeño, demuestra cuán significativo fue ese apoyo para él en un momento tan crucial. Y así, aunque el día comenzó con un tema relativamente sencillo para el club de fotografía, terminó siendo una jornada llena de nervios, risas y sorpresas. La situación unió aún más a todos los miembros del grupo y les recordó que, aunque a veces los momentos más importantes se sienten abrumadores, siempre es más fácil enfrentarlos cuando se tiene el apoyo de los amigos. La familia Tada, en un acto de respeto y cariño, se dirige a la tumba de los padres de Mitsuyoshi y Yui. Es una visita solemne donde rinden homenaje a sus seres queridos y se toman un momento para reflexionar. Después de esta visita tan significativa, regresan a casa y realizan una pequeña ceremonia en el altar dedicado a sus padres. Este ritual es parte de la tradición familiar, un momento en el que la familia Tada se conecta con su pasado y honra la memoria de aquellos que ya no están. Poco después de la ceremonia, el ambiente se llena de emoción con la llegada de todo el club de fotografía, liderado por Kaoru, quien está organizando el 10º show anual de Ijuin Kaoru. Este evento especial es una tradición para él, y este año no será la excepción. Kaoru se ofrece a cocinar el plato que cada uno de los presentes desee, con la pasión y el entusiasmo que lo caracterizan, mientras explica detalladamente el menú y los ingredientes que ha elegido para sorprender a todos. Todos se sienten emocionados por la oportunidad de disfrutar de una comida casera preparada por Kaoru, y la atmósfera se llena de calidez y camaradería. Mientras esperan que la comida esté lista, todos se divierten jugando con las cartas de Rainbow Shogun, un juego popular entre el grupo. Teresa y Mitsuyoshi son los primeros en ganar y decidirse a salir de la partida, por lo que aprovechan para ayudar a Kaoru guardando algunas cosas en el refrigerador. Durante este momento, Wagner acaricia a Yankovic y se topa con unas fotografías que le llaman la atención. Estas imágenes, similares a las que Mitsuyoshi solía tomar, transmiten una profunda sensación de cariño y afecto. Tada, notando el interés de Wagner, aprovecha la ocasión para contarle un poco sobre el pasado de una de las fotos. En ese relato, también comparte una parte de su propia historia, lo que da pie a una conversación más profunda y emotiva entre ellos. Después de la deliciosa comida, todos siguen a Kaoru, ya que el show no ha terminado. Se dirigen a un baño público que Kaoru había alquilado especialmente para ese día. Al llegar, el ambiente relajado y amistoso se transforma en un espacio de conversaciones más personales. Las mujeres del grupo empiezan a conversar sobre sus intereses románticos, y la conversación gira rápidamente hacia una broma sobre cómo a algunos hombres les gustan los atributos grandes. Las risas llenan el aire, y de alguna manera la conversación también afecta a los chicos, quienes se sienten un poco incómodos, pero no pueden evitar unirse al tema. La situación se vuelve aún más cómica cuando Pin Senpai, demasiado tiempo en el agua, se pone completamente rojo, y en un intento de salir apresurado, termina cayéndose de manera torpe. El incidente provoca aún más risas y relaja aún más el ambiente, haciendo que todos se sientan más unidos. De vuelta en casa, la familia Tada se acomoda después de un día tan lleno de actividad y emociones. Yui, con un tono sereno, menciona que Kaoru ha estado organizando este espectáculo cada año desde el primer aniversario de la muerte de sus padres. Lo hace no solo para recordarles, sino también para asegurarse de que nadie en el grupo se sienta triste o solo en ese día tan especial. Kaoru ha convertido esta tradición en una forma de mantener viva la memoria de sus padres y, al mismo tiempo, brindar apoyo y compañía a quienes lo rodean. Mitsuyoshi, por su parte, comienza a recordar cómo, después del funeral, Kaoru comenzó a brindarle mucho más apoyo. Durante ese tiempo difícil, Kaoru fue un pilar de fuerza para él, y con el paso de los años, Mitsuyoshi se dio cuenta de que esa era la forma en que Kaoru mostraba su cariño. La cercanía y el apoyo que Kaoru le brindó durante esos momentos tan dolorosos nunca pasaron desapercibidos para él, y ahora, al mirar hacia atrás, se da cuenta de cuán importante ha sido ese gesto en su vida. Charles Deloire, estudiante universitario y prometido de Teresa, ha llegado con la intención de aprender más sobre el país que tanto ama. Con la ayuda de Alec, Charles consigue permiso para ingresar al instituto al que asisten Teresa y sus amigas. Sin embargo, al principio se presenta como un amigo de la infancia, lo que genera cierta desconfianza entre los miembros del club de fotografía. A pesar de su actitud educada y amigable, su presencia no es recibida con los brazos abiertos. Pero poco a poco, y con un par de elogios hacia las fotos del club, Charles comienza a suavizar la actitud de los demás. No solo felicita sus trabajos, sino que también hace cumplidos a las chicas, lo que le ayuda a integrarse mejor en el grupo. Una vez terminadas las clases, Teresa, Alec y Charles deciden ir a la cafetería Tada para que él pruebe el café. Durante su visita, la personalidad de Charles, que es muy similar a la de Teresa, empieza a
a levantar sospechas en Yui. Ella observa atentamente la interacción entre ellos y no puede evitar pensar que hay algo más que una simple amistad entre Teresa y Charles. Aunque no plantea la pregunta directamente, la duda persiste en su mente, inquieta por lo que podría estar pasando entre los dos. Al día siguiente, Kaoru, como de costumbre, organiza una fiesta y decide invitar a las chicas y a Charles para hacerla aún más especial. Sin embargo, para su sorpresa, ninguno de ellos puede asistir debido a que ya tienen otros planes. En lugar de eso, el resto del club de fotografía, que sí asiste, se encuentra disfrutando del evento. Lo que nadie esperaba, sin embargo, es que Teresa y Alec también se presenten en la fiesta, pero esta vez acompañando a Charles. A pesar de estar en el mismo lugar, las chicas se mantienen cerca de él, sin hacer mucho esfuerzo por interactuar con los demás. La atmósfera se siente algo tensa, ya que, aunque todos están en la misma fiesta, no hay mucha interacción entre ellos. Mientras la fiesta continúa, Mitsuyoshi, sintiéndose incómodo en medio del bullicio, decide salir a tomar algunas fotos y escapar un poco del caos. Teresa, por su parte, también busca un respiro después de un pequeño incidente con su vestido y decide salir de la fiesta. Justo afuera, la lluvia comienza a caer y es en ese momento cuando se encuentra con Tada. Ambos se refugian bajo un techo, donde la conversación fluye de manera tranquila y amigable. Sin la presión de las miradas ajenas, charlan relajadamente, disfrutando de un momento de paz mientras la lluvia cae suavemente a su alrededor. Mientras tanto, dentro de la fiesta, Alec y Charles están tratando de localizar a Teresa, ya que la han perdido de vista. Tras un rato, finalmente la encuentran fuera, junto a Tada, y deciden acompañarla de regreso al interior. Los chicos la guían de vuelta a la fiesta, permitiendo que todos se reúnan nuevamente, aunque la noche ya ha tomado un giro diferente. Teresa y Tada, con su conversación sincera, han creado un espacio de calma entre ellos, lo que marca un contraste con el bullicio y las expectativas sociales dentro del evento. La fiesta, que comenzó con mucha energía y entusiasmo, termina siendo el escenario de pequeños momentos de introspección y redescubrimiento entre los personajes. Las relaciones se sienten más complejas y profundas a medida que los vínculos entre ellos se reafirman, o en algunos casos, se cuestionan. La lluvia afuera simboliza esos momentos de claridad, mientras dentro de la fiesta, todos siguen adelante con sus interacciones, aunque algo ha cambiado en su dinámica. La desaparición de Nyankovic había sembrado un aire de preocupación en el grupo. Yui, al ser la primera en notar que algo no estaba bien, reaccionó rápidamente, informando a Mitsuyoshi, Kaoru y Yamashita sobre la ausencia del gato. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre los clientes de la cafetería Tada, y rápidamente Shoso, viendo la inquietud en los rostros de todos, les permitió a sus nietos y amigos salir a buscar a Nyankovic. Era claro que el gato tenía un lugar especial en los corazones de todos. Cuando salieron del local, se encontraron con Alec y Teresa, quienes, al enterarse de la situación, decidieron unirse a la búsqueda. No dudaron ni un segundo en colaborar, y la búsqueda se dividió en parejas para cubrir más terreno. La ansiedad por encontrar al gato blanco se volvía palpable en el aire, pero la determinación del grupo era más fuerte que cualquier otra cosa. Yui y Yamashita caminaron por varias calles y callejones. Durante su recorrido, se toparon con otros gatos callejeros, pero ninguno de ellos era Nyankovic. Yamashita, tratando de aliviar la tensión en el ambiente, hacía lo posible por mantener una actitud positiva, aunque Yui no podía evitar sentirse cada vez más angustiada. La frustración se reflejaba en sus rostros mientras continuaban buscando sin descanso. Por su parte, Mitsuyoshi y Kaoru se dirigieron a otra zona, también en busca de pistas sobre el paradero del gato. Sin embargo, la búsqueda no fue tan fructífera como esperaban, ya que Kaoru se distrajo mostrando algunas de sus fotos a unas chicas que pasaban por allí. Aunque las chicas quedaron impresionadas por la calidad de las imágenes, eso no ayudó a avanzar en la misión, lo que solo sumó más frustración al grupo. Alec y Teresa, en cambio, se encontraron con un festival cercano, lo que desvió su atención momentáneamente. Mientras Wagner intentaba obtener información de los vendedores, acababa por comprar algo en cada puesto, ya fuera comida o recuerdos. Al final, su progreso en la búsqueda fue casi nulo, lo que los hizo sentirse aún más perdidos. Sin embargo, la aparición de Charles con una pista inesperada les devolvió la esperanza. Aunque no era una pista precisa, sí sugería un nuevo camino por el cual seguir la búsqueda. Sin perder tiempo, todos se reagruparon y comenzaron a seguir la dirección que Charles les había indicado, con la esperanza de que esta vez los llevara hasta Nyankovic. Finalmente, después de un largo y agotador recorrido, el grupo encontró a Nyankovic. Para sorpresa de todos, el gato no estaba perdido ni herido, sino que había decidido quedarse en un lugar determinado, porque tenía un objetivo claro: conquistar a Cherry, una gata que había capturado por completo su atención. Nyankovic estaba tan decidido a impresionar a Cherry que le ofreció su objeto más preciado como una muestra de su amor, esperando ganarse su cariño. Sin embargo, la gata no mostró ningún interés, y Nyankovic, a pesar de sus esfuerzos, fue rechazado sin contemplaciones.
mes. El gato se quedó en silencio, cabizbajo, y tras ese fallido intento de conquistarla, no le quedó más opción que regresar con el grupo. La alegría por encontrarlo se desvaneció un poco al ver su actitud derrotada. La búsqueda había llegado a su fin, pero no de la manera que todos habían esperado. A pesar de que encontraron a Nyankovic sano y salvo, el resultado dejó una sensación amarga en el aire. Durante la misión, Yamashita tuvo un encuentro casual con Chiani, la chica de la que estaba enamorado, pero su amor no era correspondido, dejándolo con un sentimiento de vacío y tristeza. Yui, al ver a Nyanko fracasar en el amor, no pudo evitar sentirse más triste aún, ya que eso le recordó su propia situación con Kentaro. Aunque la misión de encontrar a Nyankovic fue un éxito en cuanto a que lo localizaron, el final no fue tan feliz como todos esperaban. Regresaron a casa con el corazón pesado, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y con la sensación de que no siempre las cosas salen como uno desea, y que, a veces, los finales felices son más difíciles de alcanzar de lo que parecen. El club de fotografía, junto con Charles, organizó un viaje con un solo objetivo: capturar las estrellas para el tema del mes. La emoción estaba en el aire, era la excusa perfecta para salir de la rutina y hacer algo diferente juntos. Al llegar a su destino, lo primero que hicieron fue visitar un templo tradicional. No podían irse sin intentar conocer su suerte, así que uno a uno fueron sacando su papelito. Como era de esperar, las comparaciones no tardaron en llegar. Algunos se reían, otros se quejaban, y por supuesto, todos terminaron centrados en las predicciones sobre el amor. Cada uno intentaba interpretar lo que le había tocado, sacando conclusiones o dándole la vuelta a los resultados menos favorables. Al final, todo se convirtió en una anécdota más del viaje. Ya en el hotel, después de un buen baño que les quitó el cansancio, la noche se tornó un poco más competitiva. Kaoru y Yamashita se enfrentaron en una partida de ping pong que casi parecía una batalla personal. Por otro lado, Mitsuyoshi y Charles también jugaron su propio partido, aunque en su caso fue más relajado, como si aprovecharan el momento para conocerse un poco mejor. Después de eso, todos tomaron un descanso antes de prepararse para lo realmente importante: las fotografías nocturnas. Una vez listos, se dirigieron al lugar donde iban a instalarse. El cielo aún estaba cubierto, así que mientras esperaban a que las nubes se despejaran, comenzaron a charlar sobre cosas que rara vez salían en las conversaciones cotidianas. Entre risas y comentarios sueltos, la charla se desvió hacia lo que cada uno soñaba ser de pequeño. Algunos se reían de sus propios sueños imposibles, mientras que otros aún guardaban esa ilusión. Fue uno de esos momentos en los que, sin darte cuenta, llegas a conocer un poco más a los demás y entiendes por qué son como son. La noche avanzaba y el cielo seguía sin ofrecerles ni una sola estrella. Decidieron tomarse un momento más de descanso mientras esperaban. Mitsuyoshi se quedó despierto, anhelando ese instante perfecto en el que las nubes finalmente se despejaran. No pasó mucho tiempo antes de que Teresa se le uniera, sentándose a su lado en un silencio compartido. Bajo ese cielo que aún no mostraba nada, comenzaron a charlar. No era una conversación planeada ni superficial, se adentraron en temas más personales, recordando momentos de su pasado que de alguna manera los habían marcado. Eran cosas que nunca antes habían compartido con nadie del grupo. Fue una charla tranquila, sin prisa ni presión, pero en ese pequeño intercambio algo cambió. Teresa empezó a mirar a Mitsuyoshi de una manera diferente, tal vez porque por primera vez sintió que realmente lo conocía, más allá del chico callado detrás de la cámara. Ese momento se le quedó grabado. Después de esa noche, el viaje llegó a su fin. Charles tenía que regresar y, como despedida, Teresa y Alec lo acompañaron hasta el aeropuerto. La despedida fue breve pero sincera, con la promesa de que la próxima vez que se vieran sería en Luxemburgo. Sin embargo, antes de que pudieran abandonar el lugar, Alec se detuvo en seco y miró a Teresa con seriedad. Tenían que hablar. El regreso a la rutina escolar no fue tan sencillo como todos esperaban. Teresa, aunque intentó disimularlo, sentía una creciente tensión interna que se hacía más evidente con cada día que pasaba. En el aeropuerto, Alec había intentado hablar con ella sobre los planes que habían tenido desde pequeños, sobre lo que siempre habían imaginado para su futuro. Sin embargo, la mirada de Teresa había cambiado, ya no veía las cosas de la misma manera. La conversación que tuvieron no fue la que Alec había anticipado. Su tono serio y su mirada fija demostraron que las dudas de Teresa ya no eran pasajeras, sino algo mucho más profundo. A lo largo de los meses, su relación con Mitsuyoshi se había vuelto más compleja de lo que ella jamás había planeado, y aunque no quería admitirlo, el sentimiento que había crecido en su corazón era algo real y fuerte, algo que no podía ignorar. El recuerdo del viaje a la montaña, el templo, las estrellas y las fotos se mezclaba con la confusión y la inquietud que Teresa sentía ahora. ¿Cómo podría seguir con los planes que había acordado con Alec si su corazón ya estaba dividido? No sabía qué hacer, estaba atrapada entre lo que había sido su vida hasta ahora y lo que sentía que podía ser algo nuevo, algo diferente, con Mitsuyoshi. Al día siguiente, Wagner se despertó en su casa después de una noche inquieta. No podía
podía dejar de pensar en los últimos días y en lo que sentía. Durante el desayuno, recordó un sueño extraño pero reconfortante. En el sueño, se vio a ella misma y a Alec cuando eran pequeños, en la casa de sus padres. Rachel, la niñera que tanto los había querido, les leía una historia de Rainbow Shogun. La historia, aunque aparentemente inofensiva, siempre había tenido un impacto en su vida. La trama de héroes, luchadores y sueños imposibles era algo que, a pesar de los años, había dejado una marca indeleble en ella, como si esa historia hubiera sido un faro que los guiaba a lo largo de sus vidas. A pesar de este sueño reconfortante, el día continuó como cualquier otro. Las vacaciones de verano se habían terminado, y con ello, el regreso a la rutina escolar. En la entrada de la escuela, todos se reencontraron con Teresa y Alec. Aunque los saludos fueron normales, con sonrisas y bromas ligeras, algo en Wagner había cambiado. Su saludo, usualmente cálido y confiado, parecía estar teñido por una sensación de distancia. Algo no estaba bien, y los otros lo notaron de inmediato. Sin embargo, Alec, con su acostumbrada rapidez para manejar situaciones incómodas, improvisó explicaciones, diciendo que Wagner estaba solo muy emocionada por el regreso a clases. Nadie estaba completamente convencido, pero decidieron no profundizar en el tema. Sabían que algo no iba bien, pero al mismo tiempo no querían presionar. Durante una clase, mientras Mitsuyoshi estaba distraído en su propio mundo, notó algo curioso. Teresa tenía una oruga en su cabello. Al principio, pensó que era algo insignificante, pero luego la vio moverse. Sintió un impulso de advertirle, pero no quería interrumpirla de manera brusca. Entonces, hizo lo que pudo para alertarla de manera discreta, aunque la situación pronto se volvió un poco cómica. Fue Magritte, al ver la oruga, quien comenzó a gesticular nerviosamente, y eso llamó la atención de todos. Finalmente, fue Tada quien, sin mayor ceremonia, se acercó a Teresa y retiró el insecto de su cabello con una calma que sorprendió a todos. El gesto fue tan sencillo, pero tuvo un impacto que Teresa no esperaba. Su agradecimiento fue genuino, y no se limitó a las palabras formales que solía usar. Esta vez, su agradecimiento llegó desde un lugar más profundo, más cálido. No podía evitar sentirse un poco más conectada con él de lo que había estado antes. Más tarde, la tormenta llegó sin previo aviso. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando a todos los que no estaban preparados. Mitsuyoshi, siempre atento, ofreció su paraguas a Teresa y Alec, aunque él mismo no lo utilizó. Quiso asegurarse de que se mantuvieran secas mientras él se quedaba atrás, esperando a Kaoru. Sin embargo, la lluvia no perdonó a nadie, y cuando Kaoru finalmente llegó, ambos estaban empapados, fríos y agotados. Llegaron a la cafetería con una sensación de incomodidad, tan empapados que apenas podían hablar de lo que había sucedido. La noche, que había comenzado con tanta energía y emoción, terminó en un silencio incómodo entre ellos. El día siguiente fue más tranquilo, aunque no menos intenso. En el club de fotografía, todos se reunieron para elegir la mejor foto del viaje. Las imágenes que todos habían tomado durante su tiempo en la montaña mostraban una visión personal del mundo que los rodeaba. Teresa mostró su foto de una piedra con forma de estrella, una imagen simple pero profunda. Alec presentó una foto de un helado en forma de estrella, algo que había encontrado mientras caminaba por el mercado. Yamashita mostró una foto entrañable de un gato con una mancha en forma de estrella en su frente. Kaoru, por su parte, eligió una de sus fotos más borrosas, pero con la típica actitud relajada que lo caracterizaba. Hinako se destacó con una fotografía impresionante de la Vía Láctea, y Hajime presentó una toma espectacular del cielo estrellado que dejó a todos sin palabras. Sin embargo, cuando llegó el turno de Mitsuyoshi, algo inesperado ocurrió. Intentó levantarse para mostrar su foto, pero sus piernas no respondieron. Se desplomó al suelo, exhausto. La fiebre que había estado ignorando finalmente lo había vencido. En ese momento, el grupo se dio cuenta de lo mal que estaba, y decidieron llevarlo a su casa inmediatamente. Kaoru y Yamashita se quedaron a su lado mientras Teresa y Alec se ofrecieron a ayudar en la cafetería. El día continuó con una sensación de preocupación en el aire. Después de todo, Mitsuyoshi no era el tipo de persona que se dejaba vencer fácilmente. Teresa, con una preocupación que no lograba ocultar, decidió hacer algo por él. Junto con Yui, preparó una comida especial para ayudarlo a recuperarse. A pesar de sus propias dudas, la forma en que pensaba en Mitsuyoshi era clara. Quería que se recuperara lo antes posible. Esa tarde, Teresa subió a la habitación de Mitsuyoshi, quien dormía profundamente, agotado por la fiebre. El pañuelo húmedo que le había colocado sobre la frente se había caído mientras dormía. Sin pensarlo, Teresa lo recogió, lo humedeció nuevamente y lo colocó con cuidado sobre su frente. Mientras lo hacía, una brisa suave se coló por la ventana, levantando algunas de las fotos que Mitsuyoshi había tomado durante el viaje. Teresa, sin poder evitarlo, las miró una por una, intentando entender un poco más sobre él a través de sus imágenes. Fue en ese momento, mientras las fotos caían a sus pies, cuando Teresa sintió que algo dentro de ella cambiaba. Se acercó lentamente a Mitsuyoshi, casi sin pensarlo.
La cercanía, el momento, todo parecía empujarla hacia él. Sin embargo, la duda la detuvo. El miedo de lo que podría significar, de lo que podría perder, la hizo vacilar. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. En ese instante, Ñankovic, como si comprendiera su tristeza, se acercó a ella. El gato, con su ronroneo suave, se acurrucó cerca de Teresa, ofreciéndole consuelo en su momento más vulnerable. Aquel instante, cargado de emoción y confusión, quedó grabado en la memoria de Teresa, marcando un punto de inflexión en su vida, donde las decisiones y los sentimientos empezaron a pesar más que nunca. El reencuentro entre Teresa y Mitsuyoshi ocurrió en un lugar que parecía predestinado. Era el mismo sitio donde sus caminos se habían cruzado por primera vez, como si el destino, en su extraña forma de hacer las cosas, hubiera decidido cerrar el círculo de una manera que solo el tiempo podría explicar. Después de los saludos y la breve charla, como si todo lo que había ocurrido desde su separación fuera solo una sombra, decidieron ir juntos al Star Tree. El lugar estaba cerca y además Wagner no quería perderse el evento de Rainbow Shogun, que se celebraba esa misma tarde. La emoción de Teresa era palpable. Podías ver cómo sus ojos brillaban, cómo su respiración se aceleraba con cada paso, como si no pudiera esperar más para experimentar algo que solo había visto desde la distancia, en la televisión, algo que ahora podría vivir en carne propia. Mitsuyoshi observaba en silencio su entusiasmo, sin poder evitar una leve sonrisa al ver cómo todo lo que alguna vez solo fue un sueño para ella, se materializaba frente a sus ojos. Caminaban por el lugar, disfrutando de la atmósfera del evento, y Teresa no paraba de explorar cada rincón, se detenía en cada vitrina, tomaba fotos de todo lo que veía, como si cada pequeño detalle fuera importante. Incluso se atrevió a probar suerte en el campo de tiro, donde, como si todo estuviera escrito en las estrellas, terminó ganando premios exclusivos con una facilidad sorprendente. Parecía que la suerte se había alineado a su favor esa tarde, pero lo mejor aún estaba por venir. Mientras el evento principal se acercaba, la suerte les jugó una de esas bromas del destino. Ambos, sin quererlo, terminaron siendo arrastrados al escenario, seleccionados entre el público, para formar parte del espectáculo de una manera completamente inesperada. Esa participación improvisada en el show se convirtió en una de esas sorpresas divertidas que ni Teresa ni Mitsuyoshi habían planeado, pero que sin duda recordarán como uno de los momentos más divertidos de la noche. Después de que el show llegara a su fin, la tarde comenzó a decaer y la sensación de hambre se apoderó de ambos. No dudaron ni un segundo en lanzarse a probar el famoso udon arcoíris. La comida, con su sabor simple pero satisfactorio, se convirtió en el cierre perfecto para una tarde llena de emoción. Rieron, disfrutaron del momento y por un rato se olvidaron de todo lo demás. Era como si ese instante de calma les ofreciera un respiro de todo lo que los rodeaba. Antes de regresar a casa, Mitsuyoshi, casi sin pensarlo, sugirió que subieran a la Star Tree. No sabía por qué lo decía, pero algo dentro de él le decía que necesitaba ese último momento juntos. Quizás porque no quería que el día terminara tan pronto, o tal vez porque sentía que había algo más que debía compartir, algo que no encontraba en otro lugar. Cuando llegaron, el clima, que había sido agradable durante toda la tarde, cambió de repente. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, pero con el paso de los minutos se intensificó. Fue en ese instante, con el sonido de la lluvia golpeando la terraza de la Star Tree, que Mitsuyoshi sintió que debía hablar. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, comenzó a contarle a Teresa sobre sus padres, sobre el último día que los vio y cómo se sintió al enterarse de que ya no estaban. Había algo en el ambiente, algo en ese momento, que lo impulsaba a abrir su corazón, a compartir todo lo que había guardado durante tanto tiempo. A veces, las palabras salían entrecortadas, como si no pudiera expresarse con claridad, pero Teresa lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo, respetando el espacio que Mitsuyoshi necesitaba para hablar de algo tan profundo. De repente, Wagner, que de alguna manera siempre parecía estar al tanto de lo que ocurría en los momentos clave, soltó unas palabras que parecían hechas a medida para aliviar el ambiente, como si su presencia fuera la respuesta que faltaba. Con sus palabras, les recordó que a veces, después de la lluvia, siempre llega algo bueno, y justo en ese instante, como si el cielo les estuviera guiñando un ojo, la lluvia paró de repente y un impresionante arcoíris apareció frente a ellos, desplegando todos sus colores en el cielo. Durante un breve momento, el mundo se sintió perfecto. Era como si el universo les estuviera regalando ese instante, como si todo estuviera en su lugar. Sin embargo, como siempre, la magia no dura para siempre. Mitsuyoshi, en ese momento tan lleno de belleza, comenzó a mirar hacia el suelo. La altura de la terraza, que hasta ese momento había ignorado, comenzó a afectarle. La sensación de vértigo lo invadió y con ella, la calma que había disfrutado hasta ese momento se desvaneció. Todo lo que había sentido se rompió en ese instante, como si la realidad volviera de golpe. Su ansiedad por la altura lo hizo retroceder, y el momento perfecto se escurrió entre sus dedos, desvaneciéndose como un sueño.
momento. Mientras tanto, en la cafetería, Alec, que había estado en algún lugar cercano, aprovechó para entregarle una carta a Shoso. La carta venía con el remitente de una vieja amiga de Shoso, Reiko, aunque tanto ella como Teresa la llamaban Rachel. Al parecer, Reiko era alguien importante para Shoso, una amiga que había dejado atrás muchas cosas al irse, pero lo que más le dolía era haber dejado el café de los Tada. No había encontrado otro café que fuera igual desde que se fue de Japón. Alec se quedó un rato más en la cafetería, tomando un café mientras Kaoru llegaba en busca de Mitsuyoshi, pero al no encontrarlo y al ver a Magritte sentada sola, Kaoru, sin pensarlo demasiado, decidió invitarla a salir. Lo dijo tan de golpe que casi ni se dio cuenta de lo que hacía, pero para su sorpresa, Magritte aceptó. Sin embargo, Kaoru no esperaba que su nerviosismo lo traicionara. Se alteró de tal forma que comenzó a hablar de más, haciendo que la invitación se volviera incómoda. Era como si, en su ansiedad, hubiera arruinado todo por su cuenta, demostrando que a veces uno puede ser su peor enemigo. Cuando finalmente Teresa y Mitsuyoshi regresaron a la cafetería, todo parecía tranquilo, pero antes de entrar, Wagner se detuvo, como si necesitara un respiro. Mitsuyoshi aprovechó ese momento para sacar un par de colgantes que había comprado en el evento, uno para Teresa y otro para Alec. También le entregó la fotografía que les habían tomado durante el show, aquella donde salían sonriendo, como si todo fuera perfecto. En ese momento, Teresa sintió un nudo en la garganta, sus ojos se aguaron, pero respiró hondo, se mordió el labio inferior y con una sonrisa que intentó que fuera tranquila, le dio las gracias a Mitsuyoshi. Sin embargo, rechazó la propuesta de ir a un café, solo le sonrió, se despidió y se fue, dejándolo allí en silencio, con una mezcla de sentimientos que no sabía cómo procesar. Al día siguiente, en el colegio, la profesora soltó la bomba, como si nada, sin previo aviso, sin tiempo para comprenderlo, comentó que Teresa y Alec regresaron a su tierra natal. Así, sin más, no hubo despedidas, no hubo tiempo para decir adiós, se esfumaron como si nunca hubieran estado allí, y con eso, el ciclo que parecía tan cerrado, se abrió de nuevo, dejando una sensación agridulce que ni Mitsuyoshi ni nadie pudo entender completamente. Lo que sucedió después de que Teresa y Alec desaparecieran fue un vacío incómodo que se instaló en el día a día de todos los que los conocían. Nadie entendía realmente qué había pasado, y la falta de respuestas generaba más preguntas. A pesar de que los días seguían su curso, la sensación de que algo estaba incompleto flotaba en el aire. En el club de fotografía, el que antes era un espacio lleno de risas y bromas, se volvió más silencioso, como si la esencia de Teresa y Alec, de alguna manera, se hubiera ido con ellas. No solo la ausencia de las chicas se notaba en la dinámica del grupo, sino también en los pequeños gestos cotidianos que antes compartían, las charlas mientras tomaban fotos o las bromas ligeras que hacían entre ellos. Todo eso desapareció sin previo aviso, dejando una sensación extraña y difícil de asimilar. El tiempo pasó, y el nuevo inquilino que ocupó la habitación que antes habían tenido Teresa y Alec llegó sin hacer mucho ruido. Como si el cambio fuera algo completamente natural, se acomodó sin causar demasiado revuelo. Nadie dijo nada, solo se adaptaron a la nueva realidad, como si fuera la manera más sencilla de lidiar con la pérdida que todos sentían, aunque ninguno lo expresara abiertamente. La vida continuó, como siempre, pero con un tono apagado, casi forzado, como si se intentara retomar la rutina sin hacer preguntas incómodas. Kaoru fue el primero en notar que Mitsuyoshi había cambiado. Siempre tan serio y reservado, ahora parecía estar más ausente, perdido en sus propios pensamientos. Sus ojos se veían más vacíos, su actitud distante, no hablaba tanto como antes, y sus reacciones eran más lentas, casi como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Mitsuyoshi solía ser alguien que siempre estaba ahí, presente, con su mirada enfocada en lo que ocurría a su alrededor, pero ahora parecía como si la vida se le deslizara sin que pudiera aferrarse a ella. Era como si todo lo que había sentido por Teresa estuviera en algún lugar fuera de su alcance, suspendido en el aire, sin poder tocarlo. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Teresa, Mitsuyoshi se quedaba en silencio. No reaccionaba con sorpresa, ni parecía enfadado, pero su rostro cambiaba como si una sombra cruzara por su expresión. Algunos, como Kaoru, ya sabían lo que pasaba, pero nadie se atrevió a mencionarlo en voz alta. La verdad era evidente para todos. Mitsuyoshi no podía dejar ir lo que había sucedido con Teresa. No podía dejar ir lo que sentía por ella, aunque su dolor lo paralizaba, como si el mismo amor que aún guardaba por ella fuera una herida abierta que no podía sanar. 3 meses después, los abuelitos del Star Tree regresaron. La cafetería, que había estado algo vacía sin su presencia, volvió a tener la calidez que siempre la había caracterizado. Habían estado ausentes debido a que uno de ellos había estado hospitalizado, pero ahora que había superado su enfermedad, regresaron a sus asientos habituales, en la mesa de siempre, con sus tazas de café y sus charlas sobre lo que había pasado en su ausencia. Fue en ese momento, mientras escuchaba sus voces familiares, que algo dentro de Mitsuyoshi despertó, como si de repente todo lo que había
había estado guardando en su interior, todos los sentimientos no expresados, todo lo que había estado ignorando, saliera a la superficie. Era como si la normalidad de ese momento, tan simple, tan cotidiana, le recordara que debía actuar, como si la vida de nuevo le estuviera dando una señal, una oportunidad para hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo demasiado, Mitsuyoshi decidió que tenía que ir al Star Tree, pero esta vez iría solo, a su propio ritmo, sin decirle nada a nadie. Algo en su interior le decía que debía hacerlo, como si el peso de no haber hecho nada hasta ahora le estuviera cayendo encima. El cambio de año, como siempre, vino con la tradicional limpieza general. Todos odiaban esa tarea, pero no había forma de evitarla. Mientras Mitsuyoshi y los demás se encargaban de organizar las cosas en el club, algo curioso ocurrió. Mitsuyoshi encontró una tarjeta de memoria extra, algo que nadie había visto antes. Al principio, dudaron sobre si debía revisarse o no, pero la curiosidad pudo más. Decidieron conectarla a un dispositivo y ver qué contenía. Las fotos que encontraron eran de rocas, muchas fotos de piedras, algunas con detalles, otras más generales. No hacía falta mucha imaginación para saber de quién eran esas fotos. Teresa siempre había tenido una fascinación por las rocas, por las formas, por los pequeños detalles del mundo. Era tan obvio que incluso Kaoru, que solía ser más distraído, lo notó al instante. Sin embargo, lo que realmente dejó una marca fue lo que encontraron después. Entre las fotos apareció un video. Mitsuyoshi, con un nudo en el estómago, decidió verlo. Al principio, la imagen de Teresa y Alex sonriendo frente a la cámara, grabándose durante un día cualquiera, pareció algo inofensivo. Sin embargo, el video estaba lleno de risas y voces que parecían tan reales que, de repente, el dolor de la ausencia se hizo insoportable. La claridad de la voz de Teresa, su manera de reír, cómo se sentía en ese instante de pura felicidad, todo eso lo golpeó con una intensidad que no había anticipado. El video no solo los mostraba disfrutando del momento, sino también lo que había sido para Mitsuyoshi la imagen más perfecta de lo que podía haber sido. Todo eso se desmoronó en un instante, como si lo que había sido, lo que podría haber sido, ya no fuera más que un recuerdo borroso. Después de ver ese video, Mitsuyoshi no pudo más. Sintió como el aire se le escapaba de los pulmones y sin pensarlo salió corriendo. No importaba dónde, solo necesitaba salir de allí, escapar de esos recuerdos tan nítidos y dolorosos. Salió de la cafetería sin mirar atrás y cuando llegó a su casa, se encerró en su habitación, sin poder procesar lo que acababa de ver. Todo lo que había sentido por Teresa, todo lo que había callado durante tanto tiempo, había estallado de golpe. No podía pensar con claridad. Era como si algo dentro de él hubiera quedado roto, como si la sensación de impotencia fuera tan grande que no pudiera soportarla. Esa noche, Kaoru llegó con la mochila de Mitsuyoshi en mano. No dijo nada al principio, solo se sentó y después de unos minutos comenzó a hablar. No necesitaba dar rodeos, dijo lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Mitsuyoshi estaba enamorado de Teresa. No había forma de ocultarlo, no había manera de negar lo que había sido tan evidente todo el tiempo. La foto que había tomado, la que Hajime había enviado a un concurso y que había ganado, lo confirmaba todo. Mitsuyoshi no había podido dejar ir lo que sentía, y esa era la verdad que, aunque dolorosa, necesitaba aceptar. En ese momento, el abuelo de Mitsuyoshi, que había estado escuchando desde la distancia, se acercó. No dijo nada delicado ni suave, solo soltó la verdad, esa que nadie quería escuchar. Le dijo que fuera a buscarla, que dejara de esperar y fuera a Luxemburgo. Si todavía tenía algo que decirle, si no quería quedarse con el arrepentimiento, debía hacerlo ahora, porque si no actuaba, todo eso quedaría guardado para siempre en su corazón, sin que pudiera hacer nada al respecto. Mitsuyoshi se quedó en silencio, las palabras de su abuelo resonando en su cabeza. Sabía que tenía razón. El miedo a los aviones, el miedo a lo desconocido, ya no importaban. No podía seguir viviendo con la sensación de que no había hecho todo lo posible. Así que, aunque le aterraba la idea de subirse a un avión, de enfrentarse a todo lo que había callado durante tanto tiempo, finalmente decidió actuar. Se levantó y sin dudarlo se dirigió hacia el aeropuerto. Tenía que ir a Luxemburgo. Tenía que ver a Teresa una vez más y decirle todo lo que nunca se había atrevido a expresar. Porque a veces, solo a veces, para cerrar un capítulo o comenzar uno nuevo, hay que estar dispuesto a cruzar medio mundo. Y Mitsuyoshi estaba dispuesto a hacerlo. El avión en el que viaja Mitsuyoshi finalmente aterriza, pero el tipo sigue ahí, rígido en su asiento, como si su alma hubiera decidido quedarse volando en otro lugar. Kaoru, que lo acompaña, ya no sabe qué hacer. Su desesperación es evidente. No puede entender cómo, después de todo lo que han vivido, Tada sigue igual, inmóvil, como si nada tuviera importancia. Al final, a base de empujones y palabras que ya no se toma la molestia de medir, Kaoru logra que Mitsuyoshi se levante y comience a moverse. Pero ni así las cosas salen bien. En el camino, varios contratiempos los separan. Entre el caos de la multitud y el tiempo
tiempo apremiante, Kaoru no consigue subirse al mismo camión que Tada, y así, cada uno se va por su lado. Mitsuyoshi llega solo a la dirección que le habían indicado. Se queda parado un buen rato mirando el edificio, sin tener idea de cómo entrar. El lugar se ve importante, casi lujoso, y el problema del idioma lo tiene completamente bloqueado. Pero la suerte le da un pequeño respiro, porque justo en ese momento Reiko sale. Lo observa, un poco confundida, al principio creyendo que es Shoso, el tipo del que tanto se había hablado en las cartas. Pero en cuanto Mitsuyoshi se presenta, todo queda claro. Sin dar muchas vueltas, le entrega el regalo y la carta que llevaba para ella. Reiko se queda en silencio un momento, mirando las cosas, y luego lo invita a pasar a su oficina. Allí, mientras ella revisa la carta, Mitsuyoshi espera sin saber muy bien qué hacer. Para él, esto sigue siendo una misión sencilla, entregar algo y regresar. Mientras Reiko lee la carta, Mitsuyoshi se da cuenta de algo importante. No sabe nada en absoluto sobre Teresa, no tiene idea de lo que ha estado haciendo, ni de qué ha sido de ella desde que se fue. Justo en ese instante, entra Charles, que venía a preguntar algo sobre el día siguiente, pero al ver a Mitsuyoshi sentado ahí, se queda paralizado. Después de ese primer momento de sorpresa, Charles se acerca y lo saluda, siempre tan elegante. Aunque no dice nada más, es evidente que comprende la situación. Al final, lo invita a acompañarlo, porque sabe que hay alguien que necesita ver a Tada. Mientras tanto, en otro rincón, Teresa y Alec están conversando. Bueno, más bien, Teresa habla y Alec la escucha en silencio. La princesa ya se ha dado cuenta de los sentimientos que Alec tiene por ella, pero Magritte no quiere seguir por ese camino. Dice que no vale la pena, que no importa lo que diga porque nada va a cambiar. Se queda ahí, conteniéndose las ganas de llorar, porque sabe que hay cosas que simplemente no se pueden forzar. Pero antes de que eso avance, Charles y Reiko llegan, trayendo consigo a un visitante inesperado. Cuando Teresa lo ve, se queda helada. Ahí está Mitsuyoshi, de pie frente a ella, después de tanto tiempo. Todos entienden que no es el momento de interrumpir, así que Rachel, Charles y Alex se retiran, dejándolos solos para que hablen. Y finalmente, Teresa se desahoga. Le cuenta la verdad sobre ella, sobre quién es realmente y lo que le espera en el futuro. No se guarda nada. Le habla de su familia, de su compromiso, de todo lo que nunca tuvo el valor de decirle antes. La conversación es pesada, de esas que duelen pero es necesaria. Mitsuyoshi la escucha en silencio sin interrumpir, como si cada palabra se le quedara grabada en la piel. La charla termina y Teresa, con el corazón roto, se encierra en su habitación. Sabe que no hay vuelta atrás. Lo que dijo, lo que sintió, todo queda ahí. Mitsuyoshi sale de la sala, con la cabeza hecha un lío y el pecho apretado. Antes de marcharse, Reiko alcanza a Mitsuyoshi y le entrega una carta. No dice mucho, simplemente se la da y le pide que la lea cuando esté más tranquilo. Es una especie de cierre para todo lo que acaba de suceder. Con la carta en mano, Mitsuyoshi se pierde entre las calles de ese lugar desconocido, consciente de que nada volverá a ser como antes. Y así, con el corazón destrozado, se aleja. Porque a veces, por más que uno lo intente, no se puede luchar contra el destino. Kaoru le pregunta a Mitsuyoshi si al final le dijo a Teresa por qué fue a verla, pero él solo responde que ya no importa. Y Yuin, cansado de la situación, le reclama por siempre hacer lo mismo, por quedarse callado cuando más lo necesita. Le dice que justo cuando parecía que había cambiado por enamorarse, sigue cometiendo los mismos errores de siempre, como si no hubiera aprendido nada. En medio de la discusión, aparece una carta, la invitación a la fiesta de mañana. Kaoru la sostiene, pero entre el enojo y la conversación, se le resbala de las manos. Sin pensarlo dos veces, Mitsuyoshi se lanza al agua para atraparla. Al final, logra agarrarla, empapado y todo, pero ya tiene claro lo que va a hacer, va a buscar a Teresa y esta vez le va a decir todo, sin guardarse nada. Llega el día, Kaoru lo acompaña hasta la entrada y se detiene ahí. Lo mira con seriedad, pero también le ofrece unas palabras de aliento. Le dice que le eche ganas y que no se rinda, que si ya llegó hasta ahí, lo termine como se debe. Mitsuyoshi respira hondo, se ajusta un poco la ropa, aunque sigue viéndose fuera de lugar, y entra. Decidido a recuperar a la chica de sus sueños, se dirige hacia ella a pesar de que su apariencia descuidada no encajaba con el ambiente lujoso del evento. Pero bueno, el amor puede con todo. La música sonaba de fondo, la gente reía y charlaba como si todo estuviera en calma, pero Mitsuyoshi solo tenía ojos para Teresa. Entre tanta gente elegante y trajes caros, se sentía como un intruso en un lugar que no era para él, pero ya no pensaba irse sin decirle lo que sentía. Mientras tanto, en la fiesta, Charles se acerca a Teresa y le dice que ya sabe lo que siente por Tada. No se anda con rodeos, le dice que siempre va a querer estar con ella, que la ama y que lo único que desea es verla feliz, aunque eso signifique perderla. Luego la mira con seriedad y le pregunta si realmente quiere quedarse a su lado o si ya ha tomado otra decisión. Justo en ese momento, aparece Mitsuyoshi sin preocuparse por nada. Se planta frente a los dos y le pide a Teresa un momento para hablar. Charles lo mira, suspira y le dice que está bien, que vaya, pero
pero antes le lanza una advertencia, algo así como que no la haga llorar otra vez. Luego, los deja ir a un lugar más privado. Mitsuyoshi le agradece y comienzan a charlar. Al principio, se siente un poco serio y nervioso, con la voz temblorosa, pero poco a poco se va soltando. Empieza a desahogar todo lo que había guardado, todo lo que no pudo decirle la primera vez. Se le nota en la cara y en su forma de hablar que ya no puede más. Al final, termina confesando lo que siente. Teresa se queda en silencio con los ojos llenos de lágrimas, sin poder creer lo que acaba de escuchar. Luego, baja la mirada y le cuenta la verdadera razón por la que se fue de Japón. Ella también había intentado ocultar lo que sentía. Había querido hacer las cosas bien, como se suponía que debía. Pero lo que acaba de escuchar fue suficiente para derribar todo eso. Así que, al igual que él, también se confiesa. Le dice todo, sin guardarse nada. Mientras tanto, Charles y Alex se quedan atrás. No intercambian muchas palabras, solo permanecen ahí, como cuidando que nadie más interrumpa ese momento, porque sabían que si algo salía mal, ninguno de los dos se lo iba a perdonar. El tiempo avanza y la vida continúa. Llega el día de la graduación, la sala del club está un poco más vacía de lo habitual. Pin se despide de todos con su estilo exagerado de siempre, haciendo bromas para evitar que nadie se ponga sentimental, pero se le nota que le cuesta. Al final, deja a Tada como el nuevo presidente del club. Mitsuyoshi vuelve a las fotos como siempre, cámara en mano, buscando algo que capturar, y sin darse cuenta, termina de nuevo en el castillo donde conoció a Teresa, como si sus pies lo hubieran llevado allí por sí solos. Pero empieza a llover, una de esas lluvias que llega sin avisar y lo agarra en pleno camino. No le queda de otra más que buscar dónde cubrirse mientras el sonido de las gotas lo rodea por completo. Ahí, mientras mira al frente, aparece Teresa con un paraguas en la mano, como si la hubiera estado esperando todo ese tiempo. Se acerca y sin decir mucho le ofrece el paraguas. Le dice que no piensa separarse de él, que ya no importa nada más. Se abrazan, se quedan ahí como si el mundo se hubiera detenido por un rato, dejando atrás todo lo que les había dolido, porque al final se eligieron, y esta vez para quedarse. Por eso, recuerden siempre que nada está realmente escrito, más que el destino.